que el cultivo de cítricos no supere más allá de los 4 metros para que sea bien llevado, ¿no? Tenemos que ver que en el ecosistema donde se desarrollan nuestros cítricos en general, va a estar influenciado por ambientes, por efectos abióticos causados por la misma naturaleza, viento, temperatura, luminosidad, nubosidades, lluvias, entre otros, ¿no? Y aquellas actividades que sí nosotros podemos influenciar sobre ellas, ¿no? Como el tipo de variedad, raza, especie, patrón, ¿no? En la fenología, en qué momento va a hacer una actividad respectiva. La polinización, si vamos a colocar polinizadores, lo vamos a hacer manual, bueno, en el cítrico solo hace polinizaciones cruzadas, con polinizadores como las abejas o insectos. El manejo fitosanitario, ¿no? En cada una de las actividades que nosotros hagamos, tanto en poda de injertación, siempre vamos a estar propensos al ataque de alguna plaga, ¿no? Ya sea una enfermedad como los hongos, virus, viroides, o insectos plagas. Si es que no, nosotros no hacemos las cosas correctamente, más bien provocaremos una epifitía, ¿no? Vamos a hacer o propagar más que toda la enfermedad y vamos a llevar mal las cosas. Recordar que para desestresar una planta debe estar adecuadamente fertilizada en un ambiente adecuado con un suelo respectivo para que éste crezca con todas sus características y más adelante sea productivo. La poda en árboles o poda en frutales. Los cítricos siguen sobreviviendo a pesar de los retos que enfrentan en el medio naturales, en medios antrópicos, ¿no? En la cual el ser humano los coloca. Estos árboles frutales son organismos vivos, grandes en el planeta, pueden vivir una vida larga, sana, con un poco de cuidado. Frecuentemente los ponemos nosotros en el manejo que nosotros vamos a realizar a estos individuos, ¿no? Ya sea por una característica específica, porque hablar de cítricos es hablar naranjas, mandarinas, tangelos, pomelos, limones, limas, entre otros, ¿no? Y de las variedades y cultivar como patrones y injertos que uno va a colocar. Bueno, con frecuencia requiere nuestros árboles podas. Podas de formación al inicio, podas de mantenimiento, podas fitosanitarias, podas de aclareo, entre otras. De acuerdo al tipo, o en el momento que se encuentre nuestra especie arbórea, vamos a nosotros realizar un tipo de poda. Ya sea formativa, sanitaria, fructificación o de renovación en el caso que la variedad que estemos usando ya no sea comercial o necesitamos darle un relativo descanso para volver a reiniciar como un pequeño reseteo de nuestras parcelas. Recuerda que debemos mantener una relativamente estética, mejorar el espacio para que haya una adecuada formación de lo que nosotros buscamos. Los frutos, de eso vivimos. Se ha llamado poda, no, se ha llamado a la poda a una de las mejores o peores prácticas de mantenimiento. Como les vengo mencionando, no cualquiera puede podar. Tiene que tener ciertas nociones, experiencia en el cultivo, en la fisiología del espécimen que se está manejando, no porque acá ya un corte por ahí, no que mi vecino lo ha hecho de esta forma, pero no quiere decir que tú lo hagas, no que en Piura la están haciendo, entonces yo acá en Arequipa lo voy a hacer, o acá en Lima, etc., ¿no? Tenemos que ver la característica
¿Y en qué momento se está podando? Ponte, de repente han pasado 5 años, nunca le hemos dado una poda de fructificación, digo, una poda de formación, y cuando hagamos las podas en el 4.º año, prácticamente vamos a dejar casi ralitos o relativamente palitos, ¿no? Entonces, va a depender el manejo en sí, en la etapa fenológica en la que estemos, en el injerto que nosotros estemos trabajando como tal, ¿no? Este proceso, ¿no? Prácticamente crea heridas en el individuo que pueden ser un impacto importante en el proceso de la planta, ¿no? Un impacto positivo o negativo, dependiendo cómo hayan sido los cuidados que se tengan en la poda como tal, ¿no? La persona que hizo la poda desinfecta su herramienta de trabajo, sus tijeras podadoras, sus equipos podadores de altura, entre otros, ¿no? De planta a planta o de sección a sección. ¿Por qué? Si bien no se quiere diseminar enfermedades, y cada individuo es totalmente diferente a la hora de realizar otros. Los cítricos son siempre verdes, que siempre constantemente están desarrollando brotes, ¿no? En otoño, primavera, verano, descansan un poco en invierno, que se vuelve un poquito más lento, pero siempre están paulatinamente formando masa vegetativa. Entonces, por eso de ahí es la poda, una poda de formación, una poda de mantenimiento, y en la poda, en la actividad de ella, nosotros aprovechamos a tratar de hacer las menos cantidad de heridas, ¿no? Y hacerle una mejor que ingrese dentro de la copoiluminación, que esté equilibrada, que la falda o la parte vegetativa no esté descompensada, ¿no? En la cual ya se forme una estructura en la cual la planta pueda formar sus frutos, que es lo que venimos, ¿no? Un corte incorrecto puede causar incluso la muerte del individuo, ¿no? Porque puede haber estado infestado y nosotros no haberle hecho, o el individuo que hizo la poda, no haberle hecho una adecuada desinfectación y pudo haber sido ingreso de una enfermedad y causar esto la muerte de un individuo, de un cítrico. Hay que ver las técnicas adecuadas de corte, la dimensión y arquitectura de la planta, ¿no? Dimensiones, y más que todo la experiencia. Además de, y eso es algo bastante importante, que las personas que hagan la poda estén con sus debidos EPPs. Muchos he visto en campo que están como en la foto, discúlpeme que he colocado una foto no tan adecuada, pero vemos que los individuos, uno, no poseen ni guantes, no poseen ni caretas, no poseen ni la ropa adecuada para hacer una. De repente al inicio podría ser afectado normal, pero si nosotros estamos en una certificación de buenas prácticas agrícolas, tirando para un Global Gap, definitivamente estas personas están mal, ¿no? Entonces, todo debe hacerse de acuerdo a nuestra situación en la que estemos. Si son 4 o 5 plantas y es detrás de mi jardín, normal. Pero si es un fundo que cumple ciertas características, ciertas certificaciones, deben estar los trabajadores o el equipo que va a hacer la adecuada poda, deben estar debidamente vestida, equipada. Más allá, quien realice la poda, esta debe hacerse correctamente, los cortes correctamente, los desmoches correctamente, los desfaldeos correctamente, adecuadas cicatrizaciones, ¿no? También hay que hacer de una manera segura, por eso los EPPs es ideal, tanto para la planta como para los podadores. Este trabajo, en el caso que sean árboles
superiores a 5 metros, ya se vuelve un trabajo peligroso. El uso de cascos protectores, ¿no? Requieren la experiencia del podador. No es lo mismo hacer podas a 1 año, a 2 años, a 3 años, como hacer podas de 5, 8, 10 años, ¿no? Cada uno tiene definitivamente su grado de dificultad, tiene su grado de manejo. Y cada vez que la planta va creciendo, va a ser cada vez más exigente a la destreza del podador. Debe ser una persona calificada y relativamente experta en la poda, ¿no? No cualquiera, como hemos venido repitiendo, puede hacer esta poda. Los objetivos de la poda, ¿por qué y para qué hacemos la poda nosotros? ¿No? Regular la forma y las dimensiones de los árboles, en este caso cítricos, para facilitar una economía, ¿no? Una económica realización de labores de campo, ¿no? Si voy a tener alta densidad, entre 3 metros a 2 metros y medio, y si no hago podas va a ser impasable en el 4º o 5º año. Encima nos vamos a poner a renegar. Entonces, las podas nos van a ayudar a favorecer, ¿no?, las actividades y labores de los cultivos, que no solo es poda, es fertilizaciones, aplicaciones foliares, fertilizaciones en suelo, aplicaciones fitosanitarias, labores culturales como desmalezados, aplicaciones de abonos, entre otros, riego, ¿no? Acortar en lo posible el periodo improductivo. La poda en los primeros años, si es que no hemos injertado en el vivero, vamos a hacer una poda de desmoche y una injertación en campo. Vamos a hacer también que nuestro árbol agarre cuerpo, sea fuerte, una estructura, como se dice, de acero, que pueda resistir el peso de las futuras ramas fruteras o de las frutas que puedan estos llevar más adelante. Vamos a regular la carga de fructificación cada año. Recordar esto. Los cítricos tienen alrededor de 160.000 a 200.000 flores. Imagínate si todas estas cuajaran. El naranjo, mandarina en general, se caería del suelo, ¿no? Naturalmente la planta hace un shedding, ¿no? Eliminación de flores. Y cuando hay una carga excesiva, nosotros también necesitamos ralear nuestra carga de fruta para sacar frutas grandes o, dependiendo qué mercado vamos, para sacar frutas medianas, ¿no? Favorece a la producción de la fruta de calidad. Una excesiva floración va a ser atractivo al ataque de plagas, ¿no? Y nos va a llamar mucho trabajo realizar estas para controlar alguna de estas plagas. Mantener una plaga en condiciones buenas de eficiencia vegetativa y productiva a lo largo del tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, tengamos unos 15 a 20 años de una naranja o una mandarina o un tangelo, lima de alta producción con buena cantidad de frutas, superiores a 25 a 30 toneladas por hectárea, que sería bastante interesante, ¿no? En vez de tener 8 o 12 toneladas, plantas gigantes, fruta de muy baja calidad. Razones por qué podar, ya hemos visto los objetivos principales y las razones por qué podar. Es un fin de las razones que podemos mencionar, y entre estas, para dar a una planta la forma adecuada que permita un adecuado aprovechamiento de eficiencia y luminosidad. Para mantener una buena sanidad en el árbol, ya que en las podas sanitarias aprovechamos a eliminar estructuras que tengan querezas, áfidos,
frutas que se han quedado, que posiblemente haya habido mosca de la fruta, entre otros. En el caso de la mayoría de frutales, incluyendo siempre verdes, como el cítrico, para mejorar la calidad, forma, tamaño de los frutos, para atenuar las alternancias de producción, para que sean lo más equilibrados entre ellas, que sean productivos a lo largo de los años de su producción, no que un año tengamos, por ejemplo, 30 toneladas y al año siguiente llegamos a 5, como que, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, las podas nos van a regularizar a lo largo, va a ser de repente 23, 20, 23, 20, 23, siendo más rentable, más adecuado. La importancia de la poda en sí, facilita el cambio varietal, ¿no? De repente, la variedad Y porque no es de pulpa rosada, ya no es atractivo al mercado. Entonces, la poda va a ser una poda de renovación para cambiar toda la parte del injerto, la parte comercial, para tener justamente un cítrico con una pulpa rosada que pide el mercado, ¿no? El control del crecimiento, por ejemplo, alturas inferiores a 5 metros, 4 metros, es mucho más manejable que árboles superiores a esto, ¿no? Lo ideal es que se mantenga entre 4 o 5 para hacer adecuados trabajos. Que pueda hacer 4 clavados, sí, bacán. Que pueda hacer 3,5, también. Que pueda hacer más de 5 y hay que pensarlo, ¿no? Muchas enfermedades pueden tener. Controlar la floración y producción. Mejorar la sanidad foliar, o sea, de hojas y de flores. Mejorar la calidad de la fruta y mejorar las operaciones del manejo agronómico que nosotros hagamos, ¿no? Para eso, vamos a ver la arquitectura del frutal, del cítrico en general. Vamos a tener un eje principal, que es el tallo. Vamos a tener ramas colgantes, ramas quebradas, ramas geotrópicas mirando al suelo, plagiotrópicas mirando podemos decir, hacia el sol o al cielo, ramas entrecruzadas, ramas enmarañadas, ramas secundarias, ramas terciarias, entre otros, ¿no? Ramas que han sido también incluso atacadas por alguna plaga, ya sea patogénica, que desarrolle alguna enfermedad, o que sea atacado por un artrópodo, ya sea insecto o ácaro, o a nivel de raíz, nemátodos, insectos, entre otros. La copa de la planta debe estar relativamente dimensionada para llevar la carga futura, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Entonces, en la arquitectura del frutal o de los cítricos buscamos que tenga un eje principal, unas ramas primarias fuertes, ¿no? Y en la cual se pueden desarrollar las ramas secundarias, en la cual ya vendría el tema de frutas, ¿no? Debemos tener en cuenta, ¿no? Los materiales y herramientas para poda, ¿no? Para realizar una adecuada poda, una adecuada técnica de poda, ¿qué contamos? Si lo vamos a hacer manual, lo vamos a hacer con equipos, lo vamos a hacer mecanizada, las ventajas que nosotros vamos a tener a la hora de realizar este tipo de actividad. Como hemos venido mencionando, no cualquiera puede ser actividad de poda. ¿Qué herramientas son las que nosotros debemos tener? Definitivamente, herramientas manuales, ¿no? Pico de loros, tijeras de una mano, hachas en algunos casos, cola de zorro, serruchos curvos, ¿cómo se llama? Estas cortadoras telescópicas manuales, ¿no? Tijeras de 2 manos, entre otras, las cuales nos va a dar, o vamos a poder realizar cortes hasta 1,5 pulgadas, de 2 máximo, en todos los casos.
Bueno, en el caso de hacha te puedes bajar hasta incluso el árbol entero, pero la mayoría de estas herramientas nos van a permitir, al menos las tijeras de podar manuales y de 2 manos, nos van a permitir podar hasta máximo 2 pulgadas, 2,5 pulgadas, ¿no? En el caso de la cola de zorro, rabo de zorro, serrucho curvo, sí nos va a dar una facilidad de poda de 3 pulgadas, máximo 4, sin un esfuerzo grande, ¿no? Luego vamos a tener equipos motorizados para hacer la poda, ¿no? Retiradores de hoja, ¿no? Podadores de hojas, cortadores de ramas motorizados, podadoras de altura, ¿no? Que nos van a dar una longitud de aproximadamente 4 o 5 metros, según el equipo que estemos usando. Y en el caso que sean ramas gruesas de 4, 5, o para renovar copas, usaremos equipos motorizados, ¿no? Como motosierras, ¿no? Pequeñas o grandes, dependiendo cómo esté acostumbrado nuestro personal. En el caso que nosotros tengamos grandes extensiones y sean terrenos planos y que nosotros podamos hacer o mecanizar con maquinarias para hacer esta actividad mucho más rápido, podríamos usar podadoras o maquinarias que realizan la poda, ya sean de disco o sean de sierra lanza, ¿no? Va a depender en qué momento el fondo esté, la extensión que maneje para poder realizar este tipo de actividades. Recordar que el personal que va a realizar nuestras podas debe estar debidamente protegidos, debidamente equipados, contar con sus debidas hojas de seguridad de los equipos que van a usar, protocolos de manipulación, manuales de uso, EPPs adecuados, ¿no? En el caso de los podadores que van a usar, equipos y podadores de altura, van a estar con arneses, protectores faciales. Se considera, ojo, ya un trabajo en altura cuando tú ya manejas sobre encima, ojo, y tengan en cuenta, de los 60 a 80 centímetros. Ojo, ¿no? Que ya, que voy a subirme en la escalera, voy a estar ahí hasta más o menos en el tercer, tirando para el cuarto peldaño. Ahí nosotros ya tenemos que tener un adecuado equipo de protección, ya sea un arnés con retráctil o un arnés simple, ¿no? Es el arnés que se desenvuelve en 6 metros cuando hagas unas podas con equipos de manlift o elevadores, ¿no? Siempre un protector facial, ¿por qué? A la hora de hacer podas, no sabemos qué es lo que hay arriba. Usar cascos. Una rama se nos puede caer en la cabeza y el personal puede sufrir. O sea, está el peligro constante que le pase algo. Para evitar esto, de acuerdo, porque es una muy buena práctica, evitas que el personal se exponga. 2, evitas muchas denuncias cuando eres muy formal. En los informales generalmente omiten muchas de estas cosas, pero a la larga, si muere alguien, se lastima a alguien, es más costoso, ¿no? Entonces, es preferible poco a poco ir acostumbrando al personal a que debe llevar lentes, orejeras, casco, protectores oculares, protectores faciales. En el caso que pase algo, un silbato, chaleco, gafas, pantalones protectores gruesos, por si es que en el caso que estás usando equipos motorizados, se rompa la cadena y pueda causar un daño, ¿no? O que haya salte una esquirla o salte una piedra atrapada en las ramas, etc. ¿No? Siempre es bueno estar cada vez. El uso de guantes, mucho no, que el guante me fastidia. Pero digo porque yo he podado.
Yo he agarrado machetes, yo he agarrado tijera de podar y todo eso en mi mano. A lo mucho aguantaba 3 horas usando el equipo como tal, sin guante. Pero con guante podría estar 2, 3 días enteros sin haberme formado algún callo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, no, ingeniero, que yo tengo una mano fuerte. Sí, tienes una mano fuerte, posiblemente, pero no es lo correcto. Tienes que estar debidamente. No, que hace calor, ingeniero, pucha máquina. No, aguántatelas, es costumbre nada más. Implementar, y esto sí enfatizo netamente, y que la mayoría de podadores no lo hacen, o que se tardan, o que no se acostumbran a realizar o hacer, es la desinfectación de sus implementos de poda, ¿no? Limpiezas adecuadas. De repente en el caso de maquinaria sí lo puedan hacer, pero en el caso de equipos manuales, equipos motosierras, incluso, ojo, ¿no? Por facilidad en las maquinarias de podar, por ejemplo, ¿no? Ya realiza, hacer cortes por avanzar, pero ¿qué pasó? Ponte que una de estas tenga el virus de la tristeza, ¿no? Y haya comunicación de savia de planta a planta. Ya por el hecho de haber hecho una poda de esta forma, podemos causar una infestación, ¿no? Que se disemine el virus, ¿no? O la estertorcosis, ¿no? Vamos a tener cuidado cuando hagamos este tipo de trabajo. Ahora, si muy bien hay equipos que, además de usar un deslizante, usan un equipo de desinfectación de individuo a individuo, sería bastante interesante. Que hay equipos, ojo, los hay. Bueno, implementación de desinfectación, o cuando uno, ojo, termina de hacer las podas, hacer la aplicación respectiva, ¿no? Para evitar que esto se disemine, ¿no? Usar espumadores portátiles, dilutores, dispersantes, jabón gel, alcoholes, cicatrizantes, ¿no? Entre otros. Dentro de desinfectantes más común de herramientas de mano o equipos de uso manuales, ¿no? Tenemos el hipoclorito de sodio al 5%, ¿no? La lejía común, ¿no? Relación 1:1 en agua, 1 litro, 1 mililitro, o puede ser 1 litro, 10 mililitros sin ningún problema. Alcohol isopropílico, alcohol etílico, que puede ser 90, mejor. Que puede ser a los 70, sí. En algunos casos usan leche, tiene un grado de efectividad bajo, pero sí, algunos, el amonio cuaternario para desinfecciones finales de herramientas se usa bastante, ¿no? Entonces, para evitar la diseminación de enfermedades, esto es importante. Se dice, ojo, que una mala desinfectación de las herramientas de trabajo puede causarte una baja producción de un 40 al 60%. Este tema de repente para algunos es tedioso, pero sí forma parte de ¿no? Es fácil, atomizadores que tengamos en la cintura colocados, aplicar nuestras herramientas manuales de lado a lado, ¿no? Para poder, así como lo que hacíamos con el COVID, también podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo vamos a realizar? Ya vamos a ver las técnicas de corte para las podas, ¿no? Debemos tomar en cuenta cuando se poda una rama o un grupo o un tallo, como tal, se corta por sobre todo las yemas. No se quiere favorecer a más o menos a 1 centímetro aproximado de esta, ¿no? Con la inclinación aproximadamente de 45 grados, ¿no? En el caso que queramos sacar un trozo grande, vamos a cortar por el lado inferior un corte hasta el 50% de la circunferencia, y luego vamos a cortar por la parte de encima para evitar que un mayor de ese deslleje, que se quite esta porción, ¿no? O que le llamamos pellejo del tronco, ¿no? Esta corteza que podría ser un inóculo mayor enfermedad. Los cortes más o menos que nosotros debemos realizar, ¿no?
En la A demasiado lejos, ¿no? De las yemas, de estas ramas. Muy cerca, ¿no? Cuando vemos que el corte que hicimos a 45 grados, aproximadamente, está en la yema, ¿no? Muy pegado a la yema, menos de 1 centímetro, o mucho más pegado que eso. Demasiado inclinada, ¿no? Cuando el ángulo de corte que nosotros hagamos es superior a los 45 grados, ¿no? Ahí la que vemos no beneficiada es la yema que se encuentra más en la punta. El ideal es un corte a 45 grados, más o menos entre 1 a 2 centímetros de una de las yemas terminales, ¿no? Debemos tener en cuenta esto. Los cortes que nosotros debemos realizar para quitar, como hemos dicho, un primer corte en la parte de la base y un segundo corte en la parte superior para retirar ese trozo. Luego, pegar si esa rama no sirve, ya ha sido de fructificación o está muy inclinada. Ya cuando tengamos un tocón pequeño que ya no va a jalar mucho con el peso, realizar el corte casi pegado al lugar de inserción, ¿no? En el caso de desmoche, vamos a realizar el corte relativamente pegado a lo que sería las intersecciones. Corte de reducción, ¿no? Cuando nosotros queremos quitar el tamaño, de repente se nos ha pasado, están bordeando los 6 metros y nosotros queremos retirar demasiada altura, todas las ramas plagiotrópicas que están mirando muy erectas, como se podría decir, y que pueden causar un efecto de sobrecarga o que están causando dominancia en el árbol, vamos a retirarlas, ¿no? Relativamente cerca a la porción terminal hasta la rama lateral que nosotros hayamos dispuesto, ¿no? Vamos a retirar prácticamente lo que sería el tallo. El eje, un eje que está haciendo, que está creciendo que la copa crezca demasiado. Un corte de remoción, ¿no? Netamente, vamos a reducir las ramas hasta el tronco, ¿no? De repente nosotros se han enmarañado tanto de ramas que nos sirven, están mirando muy horizontales, ¿no? Que tienen casi una inclinación al eje mayores a 45 grados por el peso o la carga que tuvo, que nosotros debemos retirar, porque si en este año que viene esa rama va a poder horizontarse más y va a ocupar un espacio o va a deshijarse, ¿no? Debemos retirar aquellas ramas lo más horizontal posible. El corte de desmoche prácticamente es retirar, quitar los brotes de las ramas de crecimiento, ¿no? Del año en curso, ramas demasiado crecidas, o cuando nosotros queremos renovar renovar nuevas plumas, ¿no? Vamos a hacer este desmoche en general, o queremos dar una forma, ¿no? Va a haber desmoches y desmoches, desmoches en podas de formación o aquellos que nosotros vamos a realizar para una renovación de nuestro cultivo, ¿no? Si bien en la técnica adecuada de corte es esencial, ¿no? La recuperación de la salud estética cuando hagamos la poda nosotros, ¿no? El primer paso es identificar los componentes claves de la rama en la cual nosotros vamos a hacer nuestra poda, ¿no? Requiere un examen cuidadoso y de acuerdo a la experiencia de la persona, ¿no? De la unión de la rama para identificar dos componentes importantes, ¿no? El reborde de la corteza de la rama y el cuello de la rama, ¿no? Para tener siempre en cuenta esto. El reborde de la corteza de la rama es una tira elevada de la corteza en la parte superior de la unión, donde el crecimiento y la expansión del tronco o tallo de la madurez, ¿no? Y el cuello de la rama es el área donde
una rama se une a otra o al tronco, ¿no? Netamente en la figura que vemos acá, ¿no? Netamente esta porción inferior es el cuello de la rama y el reborde es como una arruga, una unión donde va a formar prácticamente o debería formar un ángulo relativamente menor a 45 grados, que sería a lo mucho lo ideal, ¿no? La combinación de cuello y rama, el reborde de la corteza de la rama y la superposición entre ramas de los tallos, de los componentes fisiológicos que formen en lo que se llama en la zona de protección de la rama, ¿no? Conceptos vitales de poda son: minimizar el impacto de la herida, ¿no? Debemos hacer que la herida sea pequeña, corta, reducir el estrés de la planta, siempre evitar dañar el área del centro del cuello de la planta, de la rama y sobre la corteza, ¿no? Debemos evitar esto y que las heridas sean lo más cortas posible, ¿no? Como en el caso 1, vamos a hacer el primer corte, ¿no? En la imagen del lado izquierdo, el primer corte, luego el segundo corte para retirar al individuo, luego en el tercer corte, aproximarlo lo más posible al eje del tallo, ¿no? 1, 2 y 3 para que quede pegado para hacer esto. Luego, ¿para qué se hace esto? Tratamos de evitar la desligación, ¿no? Para que la planta crezca bien. Una vez haciendo el corte pegado de la rama, que ya no sirve, claro está, vamos a proceder a hacer una cicatrización. Consejo de poda para mejorar las árboles: empieza a entrenar los árboles podando mientras sean muy jóvenes, dándole la poda de formación, minimizar las cantidades de ramas vivas a quitar en una sola, use cortes adecuados, dosis o cantidad de poda debe ser determinada por la salud del árbol, la especie o cultivar que estamos realizando, reduzca la poda de tejidos vivos durante época de sequía, ¿no? No haga desmoches por ninguna razón, cortes, en el caso que ya estemos en una etapa productiva. Busque los siguientes problemas: ramas muertas o por morir, ramas débiles o demasiadas, con ángulos muy cercanos o ángulos muy llegados a 90 grados o no al eje del árbol, brotes muy erectos, muy verticales, ramas insertadas en la zona, ángulos muy angostos, ¿no? O ramas dominantes. Los árboles con guías dominantes van a formar o van a pegarse demasiado, entonces no vamos a tener una adecuada formación. Poda netamente en cítricos, una vez hemos visto ya las técnicas de poda, ahora en cítricos, ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Vamos a realizar una poda adecuada. Debemos observar para tenernos ideal la arquitectura o cómo queremos que se note nuestro árbol cítrico, ¿no? En árboles adultos vamos a aprovechar algún hueco para hacer en las faldas de la copa para tener un acceso en el interior del mismo para darle iluminación dentro de. Vamos a retirar los chupones o mamones de algunas de las ramas para armar la arquitectura. Pasando a continuación y damos a la vuelta en el lado interior del árbol, vamos a eliminar toda rama cruzada, toda rama seca, cortada o queda de rama que presente alguna contaminación o enfermedad. Vamos a dar vueltas y analizar para eliminar los chupones, para aclarar dentro que haya buena iluminación, ramas bifurcadas, entre. Finalmente, no vamos a dejar troncos ni tocones dentro de él. Vamos a tratar de hacer lo más posible cortes limpios, dándole la inclinación necesaria de 45 grados, ¿no? Para evitar, si es que llueve, para que se escurra el exceso de humedad, ¿no? Poda de formación. Ojo, esto se realiza en los 3 primeros años aproximadamente de la vida de un cítrico que ya ha sido injertado. Esta poda de formación puede ser efectuada en el vivero o en el propio, o por el mismo comprador en el campo definitivo. Los objetivos es podar o dar una forma, darle una estructura, arquitectura
de sostén adecuado para soportar la carga futura de nuestro árbol, ¿no? Debe realizarse durante, como hemos dicho, durante los 3 primeros años. El corte a 50 centímetros de altura favorece el desarrollo de ramas laterales para armar aquellas ramas dispuestas adecuadamente de 4 a 3, dependiendo cómo estemos manejando. Como hemos dicho, ramas laterales dispuestas equidistantemente para dar una estructura de conducción para cada uno. Cortar, acortamiento de los brotes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, hemos hecho el desmoche en la figura número 1, ¿no? Hemos desmochado, ha salido un brote lateral, que ya es la pluma injertada, ojo, y en la cual esta procede a cortar el septocón, ¿no? Y dejamos el injerto y vamos a hacer un desmoche para fomentar en la figura 2 ramas secundarias. Estas ramas secundarias que van a estar equidistantes a nuestro árbol prácticamente al año siguiente de haberlo plantado. Vamos a quitar las puntas, vamos a desmontar o desmochar las puntas y eliminar las ramas que no nos sirvan. Ya en el segundo año hemos tenido ya ramas primarias equidistantes, se nos están formando ramas secundarias. Estas ramas secundarias vamos a volver a quitarle el desmonche, vamos a despuntarlas para ya tener una arquitectura secundaria, ¿no? Bien formada, equilibrada y bien balanceada, ¿no? En el caso de cítricos. Este árbol resultante aproximadamente entre el tercer y cuarto año, vamos a empezar ya a darle las podas ya para incentivar la fructificación, ¿no? Vamos a retirar las ramas geotrópicas que están mirando al suelo, que tengan un ángulo de inserción mayores a 90 grados. Entonces, vamos a ramas enfermas, vamos a estar retirando, ¿no? En la figura 5 vamos a aproximadamente vamos a quitar la dicotomía, o sea, aquellas ramas que miran al suelo. En la figura 7 vamos a mostrar continuamente, vamos a seguir retirando aquellas ramas, prácticamente estamos hablando de un cuarto o quinto año, aquellas ramas que prácticamente sigan mirando hacia el suelo, hasta tener prácticamente un quinto, sexto, séptimo año, una estructura fuerte, bien diagramada, ¿no? Con ramas secundarias, ramas primarias bien formadas, ramas terciarias que nos van a dar frutos y cuaternarias que van a estar cargadas con los frutos que vamos a ir retirando paulatinamente. En la poda de fructificación, ya esto se ve mucho en plantas adultas, vamos a mantener un equilibrio de la vegetación, ya que los cítricos en general desarrollan exuberancia, desarrollan bastante cantidad de masa verde, ¿no? De hojas, tallos, brotes. Entonces nosotros queremos regular, vamos a equilibrar la vegetación para incentivar la iluminación interna, la oxigenación, y vamos a aprovechar para retirar el exceso de ¿cómo se llama? Infestaciones por alguna enfermedad como tal, ¿no? Para incentivar la producción. No se debe efectuar todos los años, si es en lo posible, un año sí, un año no, o cuando nosotros creamos convenientes. Cuando tengamos alta densidad, sí, vamos a tener que hacerlo todos los años, eso de ley. Se debe tener o tomar en cuenta que a menor frecuencia, mayor será la intensidad o gruesor de las ramas que vamos a tener, ¿no? Asimismo, a mayor grosor de las ramas, mayor posibilidad de entrada de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ramas cuaternarias y terciarias bien gruesos, si hacemos poda y no hemos hecho una adecuada cicatrizaciones, va a ser una fuente por donde puede ingresar alguna enfermedad.
¿no? El exceso de exuberancia va a crear microclimas donde se va a desarrollar las plagas. Entonces vamos a tener que retirar estos materiales, ¿no? En el caso del limón se recomienda podar cada 2 años o 3 años, dependiendo, esto va a depender mucho de la densidad y la exuberancia que nos exijan los patrones, ¿no? El vigor que nos dé también la pluma injertada. Vamos a ver, las podas entre una baja producción y una alta regula la producción y favorece que se equilibre como tal, ¿no? Para darnos cuenta la calidad de poda en la cual nosotros debemos observar son los siguientes. Si la poda fue demasiado suave, la brotación siguiente será corta. Si la poda es demasiado intensa, provocará una brotación, una fuerte brotación, se va a disparar el número de brotes y la formación de gran número de chupones, ¿no? Que van a quedar espontáneos. Y vamos a tener una escasa fructificación. Una poda bien ejecutada estimula el crecimiento de brotes medianos y una producción equilibrada de la misma. Las plantas chicas son más eficientes en la producción y estos logran, por otro lado, con un tipo de planta variedad de injerto empleado en este, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta este manejo, ¿no? Vamos a aprovechar en esta poda, suprimir, eliminar ramas envejecidas, ramas muy horizontales, ramas enfermas, o ramas que ya hayan producido y que están como parásitas, ¿no? Entonces vamos a retirar todo este tipo de ramas. Vamos a hacer recortes de faldas que están mirando mucho al suelo o que no estén, que estén causando no una adecuada arquitectura. Vamos a aprovechar, retirar frutos que han estado contaminados, entre otros. Vamos a aprovechar en esta fructificación aclareados dentro de la copa para incentivar la producción de flores internamente. Este aclarado no solo va a hacer pasar iluminación, sino también va a hacer pasar oxigenación y va a bajar los climas de enfermedades que podrían atacarnos a nuestras plantas. La supresión de todas estas ramas enfermas, ramas horizontales, ramas con cargas posiblemente de fruta, posiblemente infestada, ¿no? Quitar el desfaldeo, ¿no? Quitar la altura que supere el ideal que nosotros estamos buscando de 4 o 5 metros. Esto va a ser ideal para incentivar la producción de nuestras plantas. En la poda de renovación o de renovar o que rejuvenece a nuestras plantaciones que deben darse un relativamente descanso, vamos a hacer plantaciones viejas, vamos a hacer un corte hasta la altura aproximado de la pluma, del patrón, ¿no? En este caso del patrón, para colocarle en los brotes siguientes la nueva pluma comercial que vamos a introducir o la que se ha puesto de moda comercialmente, ¿no? Debe comenzar por la eliminación de todas aquellas ramas secas. Luego, después de eliminación de todas las ramas secas, debemos eliminar todas aquellas ramas que están, todas aquellas ramas del antiguo injerto que no vamos a usar o que ya se discontinuó. Luego de aperturar esta copa y permitir la entrada de luz, retiraremos aquellas ramas que ya no nos sirven y provocaremos que vengan los brotes para escoger los más adecuados para armar lo que sería vamos a injertar para armar lo que será nuestra nueva copa de estas plumas productivas. Dentro de los cítricos en general tenemos grupos como la Naval, ¿no? Se caracterizan por tener en general un buen vigor. La poda debe estar encaminada a conseguir una fructificación tanto en el exterior como en el interior, ¿no? Que haya una buena iluminación dentro.
para favorecer la máxima fructificación tanto en el interior como en el exterior de la copa. Para favorecer el máximo fructificación de la copa se procederá a eliminar aquellas ramas internas intercruzadas para darle mayor iluminación, ¿no? La renovación de estas ramas de producción fundamental en las variedades de este grupo. En general, habrá que cortar ramas secas, débiles, envejecidas, y la época de podar será aquellas en que no perjudique al árbol, ¿no? En la cual se podría decir en las tardías, en épocas de frío. Grupo blancas, ¿no? Aquellas variedades salutiniana, valenciana en late, son aquellas de interés de este grupo que se caracterizan por árboles de gran vigor, frondosos, de tamaño medio grande, hábitos de crecimiento abiertos, relativamente horizontales, cuando tienen tendencia productiva a formación de chupones verticales muy vigorosos, en la cual nosotros debemos destopar, aumentar para hacer podas de, ¿cómo se llama?, de aclaramiento. Las podas deben realizarse eliminando aquellas podas ramas endurecidas, ya que han sido productivas, que muestren síntomas de agotamiento, así como aquellas que interfieren en la iluminación interna de nuestra copa, ¿no? La intensidad y frecuencia de esta estará en función a la producción que nosotros queramos hacer, pensando que son variedades propensas a la becería, ¿no? Al año que hayan tenido una gran cosecha, los árboles estarán más agotados. Las podas a práctica, una vez recogidas, serán una gran cosecha, se ha de aligerar, ¿no? Cada año realizar este tipo de podas van a conseguir una frecuencia un poco menor o menos severa. En estas variedades debemos tener en cuenta, ¿no?, que tiene brotes demasiado exuberantes, demasiado, ¿cómo se llama?, vigorosos, desarrollan demasiados chupones, ¿no? Debemos ir eliminando paulatinamente estos, dándole ya la forma a usar, ¿no? Antes de tener que utilizar para ello, claro, vamos a usar las herramientas adecuadas debidamente desinfectadas. Al ser variedades muy vigorosas, debe mantenerse controladas el crecimiento. No pasar más allá de los 4 o 5 metros que hemos venido mencionando para facilitar todas las actividades de aplicación. En el grupo de la sangre, ¿no? Este grupo incluye a Okitsu, mandarinas, entre otros, cuyas características principales son árboles tienen mediano a pequeño vigor, con hábitos de crecimiento abiertos, con ramas geotrópicas, ¿no? Mirando hacia el suelo, medias lloronas. Estas características les permiten estar areadas, ¿no? Que se haga desfase en esto, pero nosotros siempre debemos hacer un pequeño desfalde porque siempre le falta la iluminación dentro de ellos, ¿no? Por ser variedades muy productivas suelen agotarse rápidamente y los frutos de calidad se producen sobre ramas de año, ¿no? Por eso, en caso de las podas, para promover la fructificación adecuada. Todos los años hay que cortar ramas débiles, los brotes cortos, ramas envejecidas, no ramas que han sido fitosanitariamente no estén bien, aquellas que estén muy tiradas al suelo, que sean muy geotrópicas, ¿no? Se consideran ramas envejecidas aquellas cuyas hojas muestren un color verde apagado, medio amarillamiento. La madera tiene que ser un color ennegrecido o rotaciones de agosto cortas, ¿no? Desde el grupo las clevetinas se caracterizan por ser árboles de buen vigor, desarrollo de copa, ¿no? Relativamente horizontales. Generalmente tienen hábitos de crecimiento muy abiertos, el follaje es denso. Como forma general pueden decirse que requieren podas anuales, ¿no? Prácticamente todos los años, dirigidas a eliminar ramas secas, débiles, fitosanitariamente malas, para darle iluminación, para darle aireación, ¿no?, de la copa. La intensidad de poda en la cual nosotros debemos hacer
va a depender aquellas variedades que estén asociadas con este grupo de clementinas, ¿no? Realizando desde podas ligeras para formar las floraciones para que todo el año se viene. Dentro de los híbridos, como ¿no? Uno de ellos es Fortune, en el caso de preguntas la vamos a ver un poquito ya al final, pero justamente la proporción ya la tienes, el 70% de alcohol en una pulverizadora manual la puedes llevar en el bolsillo o en el cinturón, de frente, no tienes que mezclarlo con agua, eso ya está mezclado al 70%. ¿No? A ver, grupo de híbridos como Fortune, durante los primeros años, la planta en condiciones normales son muy vigorosas y a veces cuesta entrar en producción para paliar esta forma de comportamientos. La variedad que se aconseja cortar la menor cantidad de leña posible, pero siempre y cuando debemos favorecer a la aireación de esto. Durante este tiempo solo se intervendrá en contadas ocasiones. Si estas ramillas secas están situadas en la parte interior de la copa, entonces nosotros son símbolos o signos claros de agotamiento que nosotros debemos retirar o que nos están diciendo que está faltando luz. Es preciso quitarlas y al igual de otras ramas para dar el paso de luz y aireación. En árboles adultos se caracterizan por tener un buen desarrollo de vigor, son muy frondosos, que emiten mucha brotación, de manera que si abandonamos la poda vamos a tener un problema más adelante, no porque se va a enmarañar y va a ser o va a formarse climas adecuados para resolver enfermedades y no vas a tener adecuadas fructificaciones. O frutos de calidad van a estar muy manchados, taquequerezas, entre otros. En limones, ¿no? Limones finos y limones verdes. Variedades exigentes en poda. Se recomiendan podas anuales para evitar actuaciones enérgicas que producirán desequilibrios en el agua. Los limones finos, la característica de rugoso, entre otras, ¿no? Se aconsejan complementariamente hacer adecuadas podas de flotación y estas podas de formación ya en plantas adultas hay que quitar el exceso, ¿no? De brotes, también mirados hacia la parte interna, entrecruzados, brotes mirados hacia el suelo, ¿no? Dentro limones Berna son árboles rústicos, tallos muy gruesos, con tendencia a la forma peduncular, ¿no? O sea, que forman ramas muy largas, ¿no? Y eso tratamos, en la poda vamos a tratar de acortar para que no se nos vuelvan muy horizontales nuestras plantas, ¿no? Pero vamos a retirar igual la mayoría de ramas, hojas que estén mirando muy adentro, entrelazadas o muy horizontales. Vamos a iluminar, necesitamos iluminar la parte interna de la copa. Vamos a eliminar todos los recesos de la antigua producción, ¿no? Frutas que posiblemente pueden ser inóculos de querezas, de alguna enfermedad como botritis, que tengan mosca de la fruta, entre otros, ¿no? Retirar del campo, en lo posible retirar del campo, ¿no? Acortar las ramas demasiado vigorosas, muy erguidas, muy gruesas, que están mirando hacia el cielo, ¿no? Con plagiotropismo positivo. En los pomelos son un poquito menos exigentes en poda, ¿no? Que los limones, especialmente las variedades coloreadas, ¿no? La poda de mantenimiento y fructificación se reduce en aclareos netamente en la parte interior de la copa, ¿no? En la cual se consigue una mayor vegetación en el exterior posiblemente
compatible a la suficiencia de iluminación y aireación que estos tengan, ¿no? Como la madera de los pomelos es muy sensible a quemaduras de golpe de sol, entonces se procura, ¿no?, que las ramas principales no queden desprotegidas o queden expuestas directamente a la iluminación, ¿no? Que deben tener ciertos brotes o hojas que impidan la incidencia directa de los rayos sobre estas ramas, estas ramas principales, ¿no? Habiendo hablado de limones, cítricos, grupos clementina, nábal, entre otros, habiendo realizado las podas de formación, ¿qué vamos a hacer nosotros con los residuos de estos? No, tenemos dos opciones: poder estos residuos, triturarlos, colocarlos e incorporarlos en el mismo campo. Cosa que yo no recomiendo mucho, pues salvo que tengamos variedades muy resistentes a algunas enfermedades como alternarias, ¿no? Que pueda hacer, que pueda darnos esto, ¿no? Lo otro es, trasladar, retirar estos materiales cuando son sensibles para llevarlos a otro lado, ¿no? En el caso de los residuos de poda, después de una poda, vamos a tener opciones. La primera opción, como hemos venido hablando, el trozado picado en campo, incorporado en el suelo, aplicaciones de microorganismos eficientes para que se realicen una adecuada composta en el campo. O sea, desintegrar lo más rápido posible estos residuos que han sido picados y trozados. Opción 2, retirarlos y quemarlos, que sería una muy buena práctica fitosanitaria, pero no una buena práctica medioambiental. Opción 3, después del picado, trozado de esto, vamos a retirarlo a un lugar determinado en la cual vamos a hacer compost o humus, etc. Y una opción 4, que es una de las más rentables, sí, siempre y cuando contenga su mano de obra, no, claro, va a depender mucho de eso, es convertir, trozar picarlos y convertirlos en hongo, para usarlos como sustrato para hongos tipo 1, hacer una precomposta con el material que no se convierte en hongos tipo 1, hongos comestibles, ojo, tipo 1, luego hacer una precomposta y sacar hongos tipo 2 como los champiñones, lo que no se convierte en hongos tipo 2 comestibles como los champiñones, compostar y incorporar en campo, ¿no? Como un abono rico, totalmente transformado, que prácticamente no va a tener ninguna enfermedad, incluso va a tener microorganismos buenos, y materiales que son prácticamente fungicidas o agentes repelentes de plagas. No, opción 1, ¿no? Incorporado, etc. Opción 2, quemado de Opción 3, transformado en compost y humo. Y la opción 4, que es una de las cosas más rentables dentro de una economía circular, donde vamos a producir hongos comestibles tipo 1, luego hongos comestibles tipo 2, y luego compostarlo, y que va a salir un compost rico en nitrógeno, minerales, hormonas naturales, efecto fungicida, no tanto de botritis, de fitóptoras, rizoptonias, etc. Con un alto contenido de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué podría usarse, no? Dentro de una economía circular, estaría bastante integrada a esto. Encima que los hongos comestibles, ¿no? El kilo te vale, lo puedes vender entre 25 a 30 soles, y en el caso de champiñones, algo similar. Vemos el tipo época de poda, netamente. No, bueno, en el caso de usar maquinarias Manlifo, en el uso de usar maquinarias de discos para cortarlo más rápido la altura de nuestros árboles. Épocas de podas, ¿no? Estarán determinadas por la recolección de la fruta, de las variedades tempranas que podamos nosotros tener, ¿no? Una vez finalizada la recolección, teniendo presente que antes de realizar una mayor precocidad, tenemos que cosechar, terminar de cosechar. Las variedades de media estación se podarán antes de la floración. Las variedades tardías se realizarán una vez recolectada la fruta y pasada el periodo de cuaje, ¿no? Ejemplo, fortuna.
un árbol bien conformado, bien podado, va a estar equilibrado en iluminación, en aireación, y vamos a tener una buena carga de fruta. Frecuencia de poda va a estar determinada por la variedad, va a estar determinada por el vigor de la variedad, va a estar también por la cantidad de los trabajos que necesitamos hacer o en la época fenológica en la cual esté nuestro cultivo y la misma edad en años que tenga. Ya que su coste cada vez que se realiza entre 2 a 3 años es menor, si dejamos pasar mucho tiempo va a ser muy, muy costoso y posiblemente baje su producción. No, acá más o menos mostramos un pequeño cuadro, ¿no? Después de las cosechas, cuando realizar la poda, ¿no? Casi terminando la cosecha en la mayoría de los casos. En Sacsuma, en Malvasío, en Mucot, en Clementinos, en Fortuna, en Washington Lave, en Valencia, en Tangelinas, entre otros, ¿no? Una vez terminada la época de cosecha, comenzaremos con el tema de podas para volver a comenzar nuestros ciclos. Vamos a ver ahora injertos. ¿No? ¿Qué injerto es el que? En realidad, una planta sana, bien llevada, vigorosa y productiva, va a acomodarse a un determinado injerto o dependiendo el grosor que tengamos el patrón frente a la pluma o el portainjerto, vamos a realizar una técnica adecuada. Se realiza el injerto para cortar ciclos, ¿no? Se usan netamente plumas o yemas productivas, ¿no? En estos patrones que tardarían, por ejemplo, 8 o 9 años en dar fruta. Con los injertos vamos a tener fruta de 3, 4, 5 años ya. Los injertos tratan de asociar el patrón o porta injerto que va a tener ciertas características, ojo, ¿no? Características de resistencia a sales, enfermedades, desarrollo de raíces, ¿no? Qué tan extensivas son. Y el patrón o porta injertos va a dar ciertas características a la fruta. Cáscara gruesas, cáscaras finas, rugosas, no rugosas, entre otros. A ver, vamos a tener naranjas, las variedades comerciales, ¿no? Tempranas como ombligos, vallainadas, cadenarias, en medianas de estación, común, Westing, Pineapple, San Miguel, Pearson Brown, y aquellas tardías, ojo, a lo largo del año, Natal, Pera, Valencia, Calderón, luego Cinzón, con la murcha, entre otras, ¿ah? Porque pueden haber mucho más de la que estén ustedes manejando. En mandarinas tenemos tempranas, media estación, semitardías, tardías, ¿no? En tempranas, Okitsu, Ibero Común, Satsuma, Fremont. En estación media, Clementina, Noa, Común, Mariscal, López, Clementinus, semitardías, Beauty, Dancy, Kingnos, Encore, tardías, Eyendele, Moicot, Campeonata, Montenegrina. En caso de Lumón, Eureka, Génova, Egonia, Tahití, entre otros. Y en pomelos, blancos y rojos, en los blancos, Dalandan, Martian Spitz. En rojos tenemos Henderson, Redwood River, Henninger, ¿no? A lo largo de todo el año. Nosotros creo que somos uno de los países que tenemos prácticamente cítricos todo el año. No, lo que hemos visto acá son las plumas, las partes comerciales, y acá vamos a ver los portainjertos que van a tener una característica bastante interesante, ¿no? Muestro, acá tenemos enormes características de aquellos patrones, ¿no? De portainjertos. Que, a ver, solo vamos a mencionar un grupo de ellos, ¿no? Porque si vamos a poner a describirnos cada uno,
vamos a tardarnos toda una vida y el tiempo es corto, ¿no? Portingento conocido como Trifolio Orange, tiene buena cantidad de bridge, rendimientos intermedios, vigor bajo, fruta intermedia, precocidad buena. Tenemos también los citrumelos, Singlen, donde da bricks altos, rendimientos altos, vigores altos, no intermedios, fruta intermedia y precocidad intermedia. ¿No? Resistencia a enfermedades de estos mismos. Paragomosis, Trifolio Orange, Trifolio Banner, Pomerois, Trifolio Beneca. ¿No? Para tristeza, que es prácticamente la enfermedad que más buscamos, tenemos Trifolio Keto, es resistente, pero mientras que Carrizo, Troy, Rustad, Citroën y Citromelo Singler son poco tolerantes. En el caso de torticosis son susceptibles. Siluriosis, ¿no? Son tolerantes casi todos. En nemátodos son resistibles, solo susceptibles de Troller Citrans y resistencia a Citromelo Singler, ¿no? Dentro del limón rugoso, Volcan American, Macrophylla, Lima, entre otros, vamos a tener buena precocidad para limón rugoso, muy buena por Volcan American, Macrophylla buena, naranjo dulce agrio, intermedio para naranjo dulce, mandarina Cleopatra baja precocidad, mandarina Sunki, precocidad intermedia. Resistencia. Agomosis de cítricos, limón rugoso y Volcan American. Resistente Macrophylla, Lima Rampun es muy susceptible, pero tolerante a tristeza, susceptible a certicosis, susceptible a silobasis y susceptible a... Todas son susceptibles a nematos. A tristeza, los más tolerantes son naranjo dulce, mandarina Cleopatra, mandarina Suki, limón rugoso, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a escoger un portainjerto que va a tener ciertas características, ¿no? O salinidad, alguna enfermedad, que lo vamos a usar para nuestro campo según donde estemos o lo que nosotros requiriéramos. Entonces, la técnica netamente de injertación consiste en la unión íntima que se produce entre dos partes vegetativas, ¿no? El portainjerto o patrón, ¿no? En la cual tiene ciertas características, alguna enfermedad, resistencia a sales, buena cavidad radicular, entre otros, y la pluma, que es la parte comercial, la variedad que nosotros queremos propagar, o la que tiene mejor aceptación en el mercado, ¿no? Esto hacemos para acortar el tiempo en la cual para que sean más precoces y sean más productivos. En el caso de, vamos a buscar que el patrón sea sano, que venga de una semilla sin enfermedades, que el vivero raíces buenas, con buena cabellera, claras, y que la pluma venga de plantas productivas certificadas o plantas productivas que tengan alta producción, sanas fitosanitariamente, que es como clonar, ¿no? Que la fruta sea la atractiva y la que nosotros estemos buscando en el mercado. Entonces se van a unir estos dos para dar un individuo que posiblemente sea resistente a alguna característica o alguna inclemencia negativa que haya en el suelo de manejo, y la parte aérea, que es la parte comercial, que sea resistente a ciertas otras cosas y que nos dé el producto comercial que nosotros estamos buscando. Lo fundamental es que cuando uno hace un injerto, haya un buen contacto del cambium, que es la parte viva del árbol, de la planta, ¿no? Que tanto debe coincidir el cambium, ¿no?
de ambos, tanto de la pluma, injerto, versus el patrón o portainjerto, ¿no? Cuando no hay una adecuada conexión, el injerto tiende a morir y tendríamos que hacer otro nuevo injerto. Lo ideal, como vemos en la foto del lado izquierdo, como la parte vegetativa, la parte buena, la parte verdecita, se podría decir, que es la parte de crecimiento, deben conseguir el injerto y el portainjerto, ¿no? Lo ideal es así como vemos en la foto, ¿no? Para que un desarrollo adecuado el injerto. Recomendaciones a seguir. La especie que vamos a injertar, ¿no? O sea, la pluma de la especie productiva del cítrico que vamos a usar. El estado del material vegetativo, dónde se encuentra, qué consideraciones de tamaño, las consideraciones de la fenología de si está en reposo invernal, si comienza la actividad vegetativa, la época, año y condición ambiental. El uso del material debe ser fresco o almacenado en condiciones propicias o adecuadas. Realización del injerto en ambiente favorable, fresco, húmedo, limpio. Empleo de herramientas apropiadas, bien afiladas, limpias, desinfectadas, ¿no? Como navajas, hojas curvas o rectas, doble hoja, tipo serpeta, tijera de podar, entre otros, entre otros. Factores que influyen en la cicatrización y adecuado pegamento del injerto es la incompatibilidad, en algunos casos, entre el patrón y la pluma, causadas por las mismas especies o interespecies, o por un insecto o por un patógeno, ¿no? Clase de la planta que vamos a hacer. Las condiciones medioambientales, ¿no? Temperatura, exceso de calor, por ejemplo, ahí tenemos que tener cuidado. Humedad, oxigenación después de efectuar el injerto. La sanidad con la que hayamos hecho. La actividad de crecimiento del patrón, ¿no? Ponte si es un patrón demasiado vigoroso, de repente termine ahogando a nuestra pluma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué patrón es el que vamos a usar lo más adecuado? La técnica de propagación que vamos a usar. Si va a ser escudo, va a ser teta invertida, va a ser parche, entre otros, ¿no? Que el material para injertar tanto el patrón como la pluma debe estar lo más sano posible y si es posible certificado, ¿no? Descontaminado de virus, de alguna plaga, no tanto de algún artrópodo o de alguna enfermedad. Obtención de plantones. Si bien el desarrollo el patrón, que es el que nosotros vamos a tener o vamos a requerir para nosotros colocar nuestro injerto, debe ser de un vivero certificado, si nosotros lo vamos a hacer, de semillas aquellas sean las más adecuadas, que estén sanas, que no estén enfermas. Esta técnica que debe realizarse generalmente, o lo hemos realizado por semilla, lo hemos realizado por esquejes, ¿no? Para nosotros permitir seleccionar más adelante el patrón afín para nuestra producción, ¿no? Tipo de injerto a tener en cuenta para cítricos. Desinfección de la pluma, ¿no? Y el portainjerto. Esto sí tener en cuenta, desinfección de la herramienta a usar en la injertación, ¿no? Ya sea la navaja injertadora, ya sea el serrucho, ya sea la tijera. Puede ser 2 milímetros de cloro en 1 litro de agua, o puede ser alcohol al 70%, ¿no? Realmente que sea más económico. El cloro es más económico. Tener en cuenta qué herramientas vamos a hacer y el tipo de injerto que vamos a hacer para tener cintas de parafín, nuestra navaja de injertación, nuestro aparatejo para hacer injertos modernos, ¿no? De última era, son estos aparatitos que tienen una forma bastante interesante, nuestras ligas, nuestros guantes, entre otros. Acá, por ejemplo, vamos a tener el famosísimo injerto en Z,
¿no? Donde realizamos el pomelo Valentine, ¿no? Un ejemplo. Prácticamente se realiza cuando una de las estructuras, o bien la pluma, o bien el portainjerto, son de diámetros diferenciados, ¿no? Vamos a realizar este tipo de injerto, ¿no? Vamos a verlos un poquito más al detalle. Vamos a realizar el corte, por ejemplo, la pluma, en este caso va a ser, o el vástago va a tener un diámetro más grande. Vamos a hacer un corte, ¿no? Más o menos del diámetro, como vemos en la foto del lado izquierdo. Y vamos a hacer que el cambium choque, ¿no? Como vemos en la última imagen, el cambium está chocando tanto en los cortes biselados como en los cortes cortados. De una vez que este cambium esté cerrado, vamos a realizar el movimiento con la parafina. Una vez envuelto con la parafina, vamos a colocarle una liga de sujeción. Terminado de colocar la liga de sujeción, vamos a volver a colocarle la parafina, ¿no? Alrededor de nuestra pluma. Y así acaba nuestro injerto en Z. Luego tenemos uno muy usado, es nuestro injerto en T. No recibe su nombre porque justamente tenemos una forma de escudo, y la forma en la cual se hace la incisión es en T, que puede ser invertida, que puede ser o T normal, ¿no? Este tipo de injerto presenta ventajas, ¿no? Es al ser fácil, rápido, se realiza y permite ahorrar tiempo y dinero, además de permitir realizar el injerto sobre tallos y brotes de poco grosor entre 0.5 centímetros a 1.5 centímetros, y se emplea varetas triangulares procedentes de la última brotación, aumentando la posibilidad del material para injertar, ¿no? Como vemos en la imagen, justamente es como un escudo, y lo vamos a colocar en un corte primero en T en el patrón, y luego vamos a colocar este escudo, ¿no? En T, que pertenece a los injertos yema, pertenece ¿no? Pero vamos a ver un poco más a detalle del injerto de yema, ¿no? Vamos a tener que seleccionar las yemas que se van a extraer generalmente de una rama de un año, provenientes de plantas madres sanas, vigorosas, de altamente fructificadas, que tenga ya prueba de alta fructificación, ¿no? Para obtener certeza de la autenticidad de la variedad. Las mejores yemas vegetativas se obtienen de la proporción basal media de la rama. Tener en cuenta eso. Épocas de realización. Vamos a tener, para ejecutar el injerto de yema, es necesario que la corteza del injerto se desprenda o se separe fácilmente de la madera, lo que sucede que en el periodo del año que la planta esté en crecimiento activo. En nuestra zona, generalmente en condiciones se dan en 3 épocas del año: febrero-marzo, injertos de otoño; septiembre-octubre, injertos de primavera; y a fin de noviembre-diciembre, injertos de verano. En especies que se injertan en otoño, la yema, una vez soldada, queda dormida hasta la próxima primavera, época en que brota, razón que se lo llama injerto de ojo dormido, ¿ya? Si se injerta en primavera o verano, algunas tendencias, según la especie, la yema brota una vez soldada, y en este caso se llama injerto de ojo despierto. En otoño, las yemas se extraen de una rama o vara portayemas de una planta madre en el momento de injertar. En los de primavera, las yemas se extraen de ramas cortadas en el invierno, que fueron conservadas en condiciones de humedad y temperatura. En los de verano, las yemas se extraen de ramas crecidas durante la primavera y en el mismo verano. El más usado es el de otoño porque es el de más alto porcentaje de prendimiento.
Tener en cuenta. Injertos de otoño. ¿No? Vamos a hablar un poquito más de este tipo de injertos en esta época. En la época más importante para injertar se da a fines de verano. Los patrones o pies están lo suficientemente desarrollados y de crecimiento activo como para que se pueda injertar. El escope del patrón se puede hacer a fines de invierno, 1 centímetro por encima de la injertación. Podamos el patrón a fines de invierno de 10 a 15 centímetros por encima de la injertación, en cuyo caso luego del injerto que haya brotado y tengo una altura aproximadamente de 20 centímetros. O en el invierno, ¿no? Toconcitos en el cual pueda el patrón de 1 centímetro por encima de la injertación. Tener en cuenta. No hay que tratar de eliminar todos los futuros mamones de porte injerto. En injertos realizados en primavera, es similar que otoño, excepto que se realice en primavera, o en la primavera siguiente. Tan pronto como indica el crecimiento activo del patrón, la corteza se separa fácilmente de la madera. 2 semanas después el injerto, cuando las uniones hayan cicatrizado, se deberán cortar la copa hacia arriba de la yema injertada para forzarla a entrar en crecimiento activo. Aquellos injertos que se realicen en verano, los injertos de verano se usan para tener una sola estación de árboles injertadas en un año de edad. El injerto se hace al principio de la estación de desarrollo y fuerza la yema injertada a crecer inmediatamente. Se usa principalmente en frutales carnosos o de especies de rápido crecimiento. El injerto es de considerar de un valor para los viveristas, ¿no? Generalmente se trabaja esto en el vivero, ¿ya? Bueno, hemos hablado de injerto T y T invertida, ¿no? Son ramas que se desplegan, adultas, de diámetros de 8 a 2 centímetros y medio, 0.8 centímetros a 2 centímetros y medio. Consideramos sacar una yema redondada y un trozo. Se hace el corte en el patrón en forma de T visualmente o T invertida, en la cual vamos a colocar. Vamos a envolver con parafina, dejando relativamente expuesto la yemita, ¿no? Para seguir esto. Acá vamos a hacer el corte en T, vamos a colocar el escudete y vamos a envolver con la parafina el atado, ¿no? Dejando expuesta a la yemita. El injerto astilla, como su mismo nombre, vamos a sacar una yema con un pedacito de leño y vamos a, en el patrón, retirar casi esa misma sección. Vamos a retirar una yema o una porción de esta para intercambiar. Sacamos una astilla que tiene una yema del patrón y sacamos una astilla y yema de la pluma de la especie productiva. La vamos a colocar sobre el patrón que tengamos y la vamos a encintar, ¿no? La vamos a envolver para que se junten, ¿no? Deben estar pegadas, ojo, el cambio para tener efectividad. Otro injerto bastante usado cuando generalmente tenemos, ya no se podría decir, ¿no? Tenemos patrones ya con diámetros fuertes, ¿no? Con diámetros superiores a 4 o 5 centímetros, en el cual nosotros se nos pasó el tiempo o tenemos tenemos este crecimiento, entonces vamos a sacar una sección cuadrada en forma de un parche de nuestro patrón y lo mismo vamos a sacar una porción o un parche de nuestra pluma o nuestro injerto productivo. Lo vamos a retirar cuidadosamente y vamos a procurar que sean de las mismas longitudes, de las mismas proporciones, para poder colocarlo sobre el área de nuestro patrón, ¿no? Otros le llaman injerto parche o injerto chip, ¿no? Que es bastante interesante, también pega, es muy efectivo, se usa en la mayoría de sitios. El injerto I es muy parecido al injerto T, pero
tiene la característica que en vez de hacer el corte en T, haces un corte en Y y colocas una astilla o un pequeño parche para que puedan ser unidos, ¿no? Luego tenemos uno que se usa también regular, que es el injerto caulinar o anular, en la cual vamos prácticamente a anillar por completo a nuestro a nuestro patrón y vamos a retirar también una yema completa que puede ser una o dos yemas de nuestra variedad comercial. Y vamos a envolver justamente a nuestro patrón con nuestra yema, ¿no? La vamos a envolver con esta parafina, como esta cinta parafina, y vamos a dejar descubierto nuestras yemitas, ¿no? Hasta que peguen, y así. Vamos a sacar prácticamente toda la parte como anillar, ¿no? Vamos a sacar todo un anillo, una porción de aproximadamente 1 pulgada, ¿no? Que puede haber una o dos yemas para colocar sobre el anillo de nuestro portaquinto. Son los injertos más usados. Bueno, muchas gracias. Espero que le haya servido esta charla. Comenzaremos un poco a resolver el tema de preguntas, ¿no? Para en este caso. A ver, muy buenas noches. Sí, hemos hablado del tema de desinfección de herramientas que se puede hacer con alcohol. Alcohol al 70%, lo vamos a colocar en nuestra pulverizadora manual para desinfectar nuestras herramientas, ¿ya? Vamos a tener en cuenta eso. Justo ahorita estoy retrocediendo. ¿Dónde está nuestra... a ver, ¿dónde está? Ya me pasé, creo, ya me pasé. Consejos útiles. Sí, ya me pasé. ¿Dónde está más allá? Técnica de alcohol. Ahí está. Hipoclorito de sodio al 5%, que es la lejía comercial. Alcohol isopropílico al 70%, o sea, 1 litro para aplicar a tus herramientas. Alcohol etílico también para aplicar a las herramientas de corte. Leche, amonio directo. Amonio cuaternario ya para finalizar nuestra